Empresarios y ganaderos de la costa atlántica, 1850-1950. En este video, reexaminaremos algunos aspectos de la ganadería del Caribe colombiano, desde la perspectiva del comportamiento empresarial de los principales agentes del sector, los hacendados y los comerciantes del ganado. Veremos cómo la ganadería fue una actividad que fue predominante en manos nacionales, aunque en ella participaron algunos inmigrantes extranjeros. Los ganaderos, sin embargo, no conformaron un grupo homogéneo, tampoco social ni económico. Veremos que no todos los ganaderos eran dueños de tierras, ni tampoco la industria fue excluida de los terratenientes. No todas las haciendas que crecieron dedicadas a la ganadería extensiva desde la segunda mitad del siglo XIX tuvieron su origen en la colonia. Aunque este trabajo centra su atención en el Caribe colombiano, las observaciones tienen relevancia nacional y es necesario reevaluar el papel en la economía y la historia empresarial de Colombia. Se examinarán interrogantes como quiénes fueron los empresarios de la ganadería costeña, qué los motivó a invertir en este sector y qué impacto tuvieron sus actividades en otros sectores de la economía del país. El ganado llegó al continente con los conquistadores y fue un temprano elemento integrador de las sociedades americanas, como fuente de alimentación, riqueza, poder político y leyendas. El tabaco, el café, el petróleo, el banano y la industria textil se han señalado invariablemente como los productos económicos que, de una u otra forma, le dieron sentido a la configuración del mercado y sobre todo, en el caso del café, hasta la misma nacionalidad. El caso típico que se ha dado con frecuencia ha sido el de la hacienda Verástegui, de origen colonial. Entre 1870 y 1880, Verástegui pasó de 8.000 a 12.000 hectáreas, con aproximadamente 14.000 cabezas de ganado, aunque mantenía unas relaciones semifeudales en el interior de la hacienda y extendía sus poderes políticos. Las fuentes disponibles revelan otra historia. Como podemos ver, Verástegui era una hacienda rica en tierras, pero no en ganado. En otras palabras, buena parte del negocio de sus dueños era ofrecer las tierras en alquiler a otros ganaderos. Desde mediados del siglo XIX, los dueños de la hacienda se encontraban considerablemente endeudados, por lo que utilizaron la finca como garantía para conseguir capital e intentar así superar su crisis financiera. Si bien la finca expandió sus linderos entre 1870 y 1880, a partir de entonces siguió un proceso de gradual fragmentación hasta su venta final en 1930. El ejemplo anterior de la hacienda Verástegui sugiere que ser terrateniente no equivalía necesariamente a ser ganadero. No todos los ganaderos eran dueños de la tierra donde se criaba o engordaba el ganado. El comerciante alemán Adolfo Held, que había llegado a Colombia en 1880, empleado originalmente por casas alemanas comercializadoras de tabaco y quien luego abrió su propia firma, despertó su interés por la ganadería casi accidentalmente, tras encontrarse en posesión de las tierras de tabaqueros en crisis, quienes no habían podido cancelar los avances de dinero entregados por la casa de Held. A partir del establecimiento de la hacienda Jesús de Río, Held logró expandir sus propias ganaderas hasta lograr contar con unas 20.000 hectáreas en 1936, cuando sus terrenos alojaban unas 10.000 cabezas de ganado de engorde. La comparación entre las experiencias de los propietarios de la hacienda Verástegui y Held es un buen punto de partida en los intentos de bosquejar un perfil del ganadero costeño. Primero, a diferencia de los Verástegui, los dueños Jesús del Río no eran descendientes de familias de origen colonial, sino inmigrantes extranjeros. La vasta mayoría de los ganaderos eran de origen colombiano. Sin embargo, en el ramo del comercio del ganado es posible identificar un significativo grupo de inmigrantes extranjeros desde mediados del siglo XX, que a pesar de que hubo interés en este capital extranjero en la ganadería costeña, los niveles de inversión externa en esta industria permanecieron relativamente bajos. Segundo, también a diferencia de los Verástegui, la hacienda Jesús del Río no sufrió un proceso de fragmentación, sino de expansión y consolidación durante las primeras décadas. Y tercero, a los propietarios de estas dos haciendas también los diferenciaba el origen de sus respectivos intereses económicos en la ganadería. Los primeros eran ganaderos naturales, el segundo fue ante todo un comerciante que, tras otros tantos negocios, dedicó su atención a la ganadería.
En 1919, las tierras pertenecientes al distrito de Turbana, en el departamento de Bolívar, se dedicaban al pasto de Guinea para el ganado y sementeras. Todo el estado primitivo y en pequeña escala por estar en manos de gente pobre. El cónsul norteamericano Kenneth Oakley, quien en 1941 preparó el más completo informe conocido sobre la industria ganadera costeña de la época, concluyó que la mayoría del ganado pasaba por 6 o 7 manos: criador, comprador, quizás otro comprador, levante, embarque, cebador y carnicero. Algunos ganaderos, los más ricos, estaban en capacidad de involucrarse en la cría, levante y ceba. Sin embargo, no parece que todos los ganaderos se dedicaban a lo mismo. Y es claro que la categoría negociante o comerciante de ganado debe distinguirse analíticamente de la de ganadero, aunque a veces la distinción desaparece en la práctica. Según un informe norteamericano de 1939, los pequeños ganaderos, con solo 100 o más cabezas, formaban el grueso de los criadores de ganado. El calificativo pequeño del informe es algo equívoco. Lo que sí parece ser cierto es que la división del trabajo coincidía, hasta cierto punto, con la escala del negocio. La cría, como lo observó Oakley en 1944, estaba en buena parte en manos de los pequeños ganaderos, mientras que el levante y el engorde constituían una actividad propia de los medianos y grandes empresarios. Ganado es ganancia, solía decirse entre los hombres de negocio en la costa. La historiografía rural de Latinoamérica, sin embargo, ha insistido en que los hacendados invertían en la tierra motivados solo por preocupaciones de estatus social y no por afanes de lucro. De tal interpretación se desprende en parte la figura del ganadero, que se comportaba en términos económicos de una forma irracional, es decir, sin tener en cuenta las condiciones del mercado. En la década de 1930, la revista Ganadería de Bolívar le hacía eco a una publicación que describía las ventajas generales de la explotación ganadera sobre otras industrias de la siguiente manera: se fomenta con mucha facilidad y en menos tiempo que cualquier otro cultivo. Exige menos maquinaria agrícola y por tanto menos personal especializado que otras industrias. Es productiva en pequeña escala, sin necesidad de que se hagan grandes inversiones de capital, y requiere relativamente de poca mano de obra, además de ser uno de los negocios más seguros. Desde la historiografía moderna, los perfiles más completos que se conocen de empresarios ganaderos costeños corresponden precisamente a la categoría de pequeños ganaderos. El general Burgos, Adolf Held y Diego Martínez Camargo. La vida y trayectoria económica de este último, estudiada en detalle por María Teresa Ripoll de Lemaitre, puede servirnos de ilustración. Martínez Camargo nació en Montería en 1869, en el seno de una extensa familia sinuana con intereses en el negocio ganadero. La firma Diego Martínez y Cía se había establecido en 1800.